va a alcanzar a sus hijos. Los suyos estarán sufriendo el principio de dolores. Veremos en principio de dolores. Serán abiertos los primeros 5 sellos y la iglesia estará aquí viendo lo que está sucediendo durante 10 días. Y cuando vengan los 3 días de oscuridad, el Señor vendrá por su iglesia. Y después de eso vendrá un juicio sobre la tierra. Y el Señor, después de que hayan pasado en lo que llama la última semana de Daniel, vendrá el Señor finalmente a reinar sobre la tierra. Apocalipsis 20 dice que Él viene de los cielos con los suyos. Él ya no viene solo, ahora viene con los suyos. Miles y miles y miles y millones de hombres, mujeres que le conocieron y que se salvaron a lo largo de la historia, que le reconocieron por quién es Él y lo que hizo a su favor. Por eso es que aquí no necesitamos presionar a nadie, ni aquí se le va a obligar a nadie, porque si alguien no lo cree, pues no lo cree. Y eso es algo personal, pero sí tenemos la responsabilidad de anunciar que una vida sin Dios no solamente tiene un destino terrible, sino la vida en la tierra será terrible en una vida separada de Dios. Pero unidos a Dios, disfrutando la vida de Dios, nuestra vida será transformada. Y manifestaremos su grandeza y su gloria, porque estoy hablando del significado profético de la Pascua. Estoy enseñando que la Pascua tiene un significado profético. No es un ritual religioso que toma un momento. Tiene un significado profético. Y lo que vamos a ver en esta serie son 3 principios muy poderosos. Número 1, la nueva identidad de grandeza y abundancia que hemos recibido por causa de la vida, el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús. Una nueva identidad de grandeza y de abundancia, porque al comer de este pan y beber de esta copa, ¿qué estamos haciendo? ¿Alguien desayunó el día de hoy? ¿No? Algunos llegaron en ayuno y oración. Bueno, pero ¿qué creen? Que esta cena no es para desayunar. Aunque es pan y es vino, y también tenemos jugo de uva para los niños, porque también los niños pueden participar, y como papás es necesario que como papás les enseñemos para que ellos no vean un ritual en esto, sino también ellos conozcan, porque también los niños pueden conocer a Jesús y pueden salvarse, necesitan salvarse. Los niños no se van a salvar porque son niños. Los niños también necesitan salvación porque también un niño está separado de Dios y necesita, por tanto, nacer de nuevo, y necesita ser enseñado por qué necesita nacer de nuevo. Aquí en casa les enseñamos a los niños, no para que sus papás no estén distraídos con ellos, porque los papás deberían de enseñar a los niños a comportarse a donde quiera que van. Recuerdo que cuando éramos niños en mi casa con mi mamá, íbamos, no sé por qué tanto, al consultorio médico. Y no, hombre, en esa época un niño no podía gritar, no podía caminar, no podía moverse en un consultorio como ese, porque era considerado de mala educación, un niño maleducado. Y recuerdo que una de esas veces mi hermano, el que sigue de mí, hizo un berrinche ahí en el consultorio, no sé por qué. Y bueno, pues mi mamá lo metió al baño y paz, 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 paz. Y hubo paz. Porque en esa época había cierta responsabilidad de los padres por sus hijos. Y por eso aún en la iglesia el Señor quiere que los padres tengan cuidado de sus hijos. Tú eres la voz para hablar a tus niños. Está un maestro de niños que enseña, pero tu voz es la que tienen que aprender a oír, que les enseña y les habla quién es Dios.
y porque ellos también necesitan nacer de nuevo y pueden tomar del pan y de la copa. Y no solo ir a hacer dibujitos a la iglesia o actividades que los tengan divertidos, sino que ellos entiendan desde esta edad que necesitan vivir una relación personal con Dios. Nosotros aquí de eso nos hacemos responsables y queremos ayudarte a discipular a los niños. Pero creemos que tú como papá eres el que tiene la mayor responsabilidad. Y no puedes ir irresponsablemente a una iglesia a esperar que otros cuiden de tus niños y tú solo dedicarte a trabajar o a limpiar la casa. Porque más importante que eso es la vida de los niños, de nuestros niños. Principio número 1, nueva identidad de grandeza y abundancia que viene de la justicia verdadera, no de mi justicia. Esa es una falsa justicia. No es que yo no soy como los demás. Bueno, les decía de aquel esposo que me dijo: pastor, mi esposa no es mala, pero tampoco buena. Falsa justicia. Justificarse es darse la razón. Yo soy siempre el que estoy bien. Como los hombres, ¿a poco no? Siempre somos nosotros los que estamos bien. Y siempre tenemos la razón, ¿sí? Pero mira, más bien, nosotros los hombres siempre decimos y creemos que estamos bien, pero tu esposa siempre cree tener la razón. Entonces, no, pues, ahí hay guerra. Fíjate, tú siempre estás bien y ella siempre tiene la razón. Por eso hay esposas que deberían de ser abogadas, serían millonarias. Porque harían que el juez pidiera perdón al delincuente. Perdón, ay, perdón, no. Después de lo que dijo la señora, discúlpeme, salga por favor, perdóneme. Tú siempre estás bien y tu esposa siempre cree que tiene la razón. Es que dice: esta copa es el nuevo pacto. Y cuando la Biblia habla de un nuevo pacto, quiere decir que había otro, porque este es nuevo, y había otro pacto. Y cuando hablaba de un pacto anterior o un pacto viejo, se refiere a la ley que Dios dio, los famosos 10 mandamientos, que no solo son 10 mandamientos, son lo representativo, pero no son solo 10. Dios dio en las tablas de la ley a Moisés todo un discurso de cómo vivir la vida para ser del agrado de Dios, para hacer nosotros vivir la vida, ser felices y disfrutar la vida. Porque muchos piensan que las reglas simplemente no aplican porque son reglas. Pero esa es nuestra naturaleza rebelde, que se levanta en contra de Dios. Siempre donde hay reglas, nosotros no estamos de acuerdo, la que sea. Pero si es una regla, no estoy de acuerdo, porque es una regla. Y esta es nuestra naturaleza. Pero en la ley Dios estableció reglas que nos permitirían vivir felices y disfrutar la vida. Pero la naturaleza arruinada y corrupta del hombre no le da la capacidad para entenderlo. Lo ve como una amenaza. Ahí donde hay restricción, para el hombre es una amenaza. Hay una pérdida de libertad, porque el hombre es incapaz de conectarse con Dios. Necesitas nacer de nuevo para conectarte con Dios y conocer a Dios y tener confianza en lo que Él dice. ¿De acuerdo? Esa es la verdadera justicia. Ese era el pacto anterior que solo se dio a conocer para hacernos saber que necesitábamos un Salvador. Porque al decir honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, díganme quién en algún momento no ha fallado de honrar a sus padres. ¿Alguna vez tú le gritaste a tu mamá como si fuera tu sirvienta? ¿Alguna vez te le pusiste a tu papá al tú por tú? ¿Alguna vez ignoraste lo que ellos te dijeron que tenías que hacer? Claro, todos hemos pasado por eso. Así es. Esa es nuestra naturaleza. Pero la ley se dio y ese mandamiento no para hacernos saber que no, yo siempre honro a mis padres, nunca he fallado, siempre he sido un buen hijo. Pero
Se nos dio para darnos cuenta que no podemos cumplir con esos mandamientos y con todo lo que Dios ordena, que la manera de vivir. La ley fue dada para darnos cuenta que nosotros somos incapaces de seguir el camino de Dios, porque es de Dios, demasiado alto. Y tú dices, no, es que eso es demasiado, yo no podría hacer eso. Así es. Necesitamos de Dios, la vida misma de Dios, para entrar en esa capacidad. Entonces, ese pacto anterior, sin embargo, a pesar de que al hombre lo condenaba y le hacía saber que era pecador y que no te hicieras porque eres pecador, y por más que digas que tú estás bien o tú creas que siempre tienes la razón, esa ley fue dada para hacerte saber que eres pecador y que necesitabas un salvador, porque un pecador necesita un salvador. Y entonces ese pacto, esa ley consistía, ¿cómo podía el pueblo de Israel ser el pueblo donde Dios habitaba si era un pueblo que todo el tiempo estaba fallando y rompiendo esa ley? Porque al mismo tiempo que había esa ley, había un lugar de sacrificio. Y esto nos lleva a enseñar el origen de la Pascua y la razón de lo que llamamos Pascua. ¿Qué significa la palabra Pascua? Que se traduce del hebreo Peshach, porque nuestra mentalidad religiosa, siempre que oímos de la Pascua, oímos como un ritual religioso. Pero en realidad el origen de esto está en la historia de Israel. Les decía 3 principios. Número 1, nueva identidad de grandeza y abundancia debido a que estamos nosotros comiendo y bebiendo. Vean acá el pan y la copa, comiendo y bebiendo de la justicia de Jesús. En esa cruz Jesús nos hizo justos porque nuestros pecados ya fueron juzgados. Todos nuestros pecados. En Temu no vas a encontrar nada como esto. Si acaso una religión barata en Temu, pero aquí no. Ya ven que en Temu todo es barato. Falta una religión barata ahí. Entonces, número 2, destinados a gobernar por un Dios de propósito. En esta serie, hecho está, veremos que Dios es un Dios de propósito y que nuestra verdadera, la razón de nuestra existencia y nuestra creación es que Dios nos destinó a gobernar porque Él es un Dios de propósito. Y aunque le dio al hombre la facultad de elegir libremente para que cantes a todo pulmón, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley, aunque tú eres tu rey y tu Dios, Dios es impresionante cómo, respetando tu derecho a hacer lo que quieres, sin embargo, Él viene y se manifiesta para llevarte a salvación y a gobernar para su propósito. No, pues ¿cómo? Es como si le pidieras a alguien, a ver, quítame los calcetines, pero sin quitarme los zapatos. No, pues ¿cómo? ¿Cómo puedes hacerlo? Si al hombre le diste la libertad de elegir y de que haga lo que quiera, que crea en lo que quiera y que aún sea rebelde a este Dios y viva como quiera, ¿cómo puedes tú hacer que los planes de este Dios se cumplan? Así de poderoso es Dios, que no te va a obligar a nada, ni te va a imponer la verdad, como la religión lo hizo, haciendo guerras religiosas. Porque el régimen de los ayatolas que gobierna Irán no es una amenaza para Europa solamente, ni para Israel. Es una amenaza para Estados Unidos, es una amenaza para el mundo. Eso es un régimen de demonios. Atrás del régimen de los ayatolas estuvo el ataque del 7 de octubre del 2023 de Gaza en contra de comunidades israelíes. Se habla tanto de los palestinos. ¿Quién ha condenado que a los bebés los decapitaron? Decapitaron a bebés. ¿Quién ha levantado la voz con indignación para hablar de ese terrible masacre?
la forma en que atacaron a ancianos y a mujeres y se llevaron a rehenes. Y son gobiernos que han dedicado todo el dinero que se les dio. Los de Gaza, el pueblo de Israel les daba permiso de trabajar, así como México. Mexicanos cruzan a Estados Unidos. Los árabes en Gaza cruzaban a tierra de Israel para tener trabajo y tener mejor vida, porque su gobierno es un desastre. Que todo el dinero que han recibido y recibieron de ayuda humanitaria lo dedicaron a construir esos túneles de los que la prensa reportó que se hicieron para construir armas y para hacer ataques en contra de Israel. Por eso este mundo no puede seguir así. No podemos continuar con un mundo así. Estamos ante la amenaza de una tercera guerra mundial, el comienzo de una amenaza a la tercera guerra mundial. Aquí en México no subió la gasolina porque el gobierno está temeroso por toda la manera en que ha llevado al país, de que un aumento de gasolina haga que la gente se indigne y ya sea el colmo. En Estados Unidos, por eso, un presidente no ganaría las elecciones por el aumento de la gasolina. Pero Estados Unidos resulta que hoy se convirtió en una potencia petrolera, cuando en los años 70 ellos le compraban petróleo y dependían del petróleo de Arabia Saudita y de los árabes. Pero no, ya no. Con el gobierno de Trump empezaron a perforar sus pozos y él propuso que fuera una nación, una potencia petrolera, y hoy Estados Unidos no depende de ese petróleo. Pero esos regímenes son regímenes nefastos. Y bíblicamente está profetizada la caída de Irán. ¿Sabían que Dios declaró guerra eterna a Amalek, que es de donde viene o se conecta con Irán? Irán no es árabe, ni hablan árabe. Ellos son tienen otro antecedente étnico. Son persas. Destinados a gobernar por un Dios de propósito. Y tú vas a darte cuenta qué impresionante lo que estamos viviendo hoy en la actualidad tiene que ver con el pueblo de Israel. Tiene que ver con el pueblo de Israel. Las crisis de guerra en Medio Oriente que pueden arrastrar a todo el mundo tienen que ver cuando Abraham no supo esperar lo suficiente para que Dios hiciera realidad lo que le había prometido. Y su esposa Sarai le propuso que tuviera un hijo con su sierva Agar. En aquel tiempo eso era legítimo y era una costumbre aceptada socialmente. Si un matrimonio no tenía hijos, podían tomar a la sierva para que les diera hijos, pero legalmente los hijos no serían de la madre biológica, sino de los padres adoptivos. Y a los 14 años Dios le habla a Abraham y le dice: te voy a dar tu hijo. Y Abraham dice: ¿cómo? Ya tengo uno y tiene 14 años. Ese no es el que yo prometí que te iba a dar. El que yo te prometí, yo te lo iba a dar. Yo no te dije que fueras con tu sierva y que de ahí tuvieras un hijo, y tenía que ser un hijo de ustedes. A diferencia del nacimiento de Jesús, aquí sí fue de ambos padres biológicos, Isaac. Pero ya había un Ismael. Y eso generó un primer conflicto, y de ahí vienen 15 príncipes de los países árabes que hoy son de esos países. Tienen una riqueza petrolera increíble. Lo que Dios le dijo a Ismael se hizo realidad. Es un Dios de propósito. La pregunta es: ¿por qué Dios haría algo por Agar, una sierva egipcia ajena, que no tenía ningún parentesco, ni tenía sangre, no era ni la hermana, ni la prima, ni nada de Sara? ¿Por qué Dios se encontró en ese desierto cuando Sara corrió porque ya Agar se le subió y ya estaba menospreciando a Sara, y ya estaba el tú por tú porque ella le había dado un hijo a Abraham, y Sara se molestó tanto que la corrió y le dijo a Abraham: ahora tú despídela?
Y Abraham dijo, no, tú despídela. Es tu sierva y tú verás qué haces. Pues la despidió. Y dice que la maltrató, usando en hebreo la misma palabra que se dice que era la manera en que los egipcios maltrataban a los hebreos por 430 años de esclavitud. De la misma manera que fueron maltratados en Egipto como esclavos, Sara ya estaba maltratando a Agar. La mujer se fue al desierto. Se iba a morir en el desierto con su hijo de 14 años, pero vino un ángel y lo salvó. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de propósito y es un Dios de pacto. Y Dios le prometió a Abraham que bendeciría toda su descendencia. Porque le dijo, ven a la tierra que te mostraré. Deja el lugar donde estás, el lugar más avanzado de tu tiempo, Ur de los Caldeos, y ven a la tierra que te mostraré. Y yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y por tu causa serán benditas todas las familias de la tierra. Y todos los que te bendigan yo los bendeciré. Y los que te maldigan yo los maldeciré. Así que hoy, como ven, vamos a orar por la nación de Israel amenazada por Irán. Y quiero pedirte que ores por Israel, porque dice el salmista, oren por la paz de Jerusalén, porque todo el que bendiga a la descendencia de Abraham será bendecido. Pero el asunto no fue ahí el problema. Irán no viene de ahí. Él es un Dios de plan, de propósito, Él es un Dios de pacto. Qué impresionante, cómo pudo ver por ese niño Ismael y lo bendijo e hizo de él salieron 15 naciones árabes. Pero ahí no está solo el problema de Israel, sino después con Jacob y Esaú, el hijo de Isaac, los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Esaú fue un hombre que no amaba a Dios y que menospreció las promesas de Dios, porque las promesas que Dios le dio a Abraham iban a pasar de generación en generación hasta dar lugar a la nación de Israel. De Jacob, el nieto de Abraham, vendrían las 12 tribus y toda la nación de Israel, que acabaron finalmente esclavos en Egipto, y que Dios al principio protegió a través de José, porque José llegó allá como esclavo y luego a la cárcel, y de ahí se convirtió en el hombre más poderoso en esa poderosa potencia de Medio Oriente, Egipto. Y cuando vino hambre sobre la tierra, ¿qué creen? Ya Dios lo tenía todo preparado. No había dónde ir a comprar pan, no había. El mundo estaba amenazado por una hambruna. Y dice que fueron hasta Egipto a buscar trigo, lejísimos. ¿Y quién creen que estaba en Egipto? Todo preparado. Después de que José reveló su verdadera identidad a sus hermanos, los hizo venir con su padre a un lugar llamado Tierra de Gosén, un lugar especialmente preparado para ellos, donde el faraón les dio ese lugar para que ellos disfrutaran, vivieran bien, estuvieran juntos. Por cierto, en ese lugar, las 10 plagas que cayeron sobre Egipto, cuando Moisés vino a sacarlos, después de 430 años de esclavitud, ahí en Gosén no hubo plagas. Y esta es otra figura profética de cuando venga el principio de dolores sobre la tierra, y durante 10 días la iglesia va a ser protegida de una manera sobrenatural cuando dé comienzo el juicio y luego la gran tribulación. Pero de Esaú, uno de los hijos de Isaac, salió un hijo llamado Edom y un nieto llamado Amalek. Y fue de los amalecitas los que atacaron al pueblo de Israel cuando venía a la tierra de promesa en el desierto. Hicieron lo que hizo Hezbolá en contra de las comunidades israelíes en Gaza. Lo mismo. Atacaron a los niños, a los hombres mayores, a la gente que iba atrás de la caravana, la atacaron. Y Dios se enojó tanto que decretó: desde hoy en adelante tendré guerra con Amalek. Por eso Dios ordenó al rey Saúl que destruyera a Amalek. Y es en Amalek donde se levantó un hombre llamado Amán, que era agagita, o sea, era descendiente del rey Agag, rey de Amalek.
Y resulta que uno de sus descendientes de ese rey, al que Samuel mató finalmente, pero tuvo descendencia, y uno de ellos resultó ser Amán, que durante el reinado de Darío amenazó con extinguir a los judíos. Dios es un Dios de propósito. Esto no lo toma por sorpresa, pero Dios tiene una respuesta a esto. Porque ¿cuál es el sentido que todo esto tiene para nosotros? Finalmente, estoy llegando a la conclusión. Porque el significado profético de la Pascua es salvación. Se necesitaba que Israel sobreviviera. Los judíos sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Murieron 6 millones de judíos bajo el gobierno de Hitler. Pero era necesario que Israel sobreviviera porque Él es un Dios de pacto. Y Él le dijo a Abraham: serás una gran nación y por causa de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque a través de Abraham Dios haría venir al Mesías prometido a Israel, un rey que vendría a gobernar en la tierra. El significado es que Dios es un Dios de propósito. Y Él dice: mi palabra, lo que Él dice y está escrito, y Él habla, dice: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Jesús cumplió más de 300 profecías, ¿sí? Más de 300. Y una de ellas, para llegar a esta conclusión, en Juan 19, 28, 30, Jesús sabía, dice, que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Observa, hay un plan. Ni siquiera Él hizo lo que bien le pareció. Jesús dijo: yo hago lo que le veo hacer al Padre. Mis palabras no son mías, sino del Padre que me envió. Y dice Juan 19, 28, Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Ahí en la cruz. Ahí en la cruz. Por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, dijo: tengo sed. Dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Entonces empaparon una esponja en el vinagre, la ataron a una rama y le acercaron a la boca de Jesús. Él probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y murió. Él declaró: todo está consumado, todo está hecho. Él cumplió profecías. Salmos 22 anuncia 900 años antes que sus manos y sus pies serían perforados, que se repartirían sus vestidos. ¡Qué asombroso! Para dar evidencia de lo sobrenatural, de lo que está escrito en la Biblia y de lo que Jesús finalmente hizo, para demostrarnos que no tengamos ninguna duda que Él es el Mesías prometido. Él es el Rey que vendría a reinar, pero para tener el derecho legal, primero tendría que hacer que los pecados de este mundo fueran juzgados en la cruz. Eso era necesario, la justicia de Dios. Así que número uno, Dios nos ha llamado a la mesa del Padre por causa de un nuevo pacto. Esta es una nueva unión, no basada en la ley, porque a la par de la ley había sacrificios que se hacían, porque los sacrificios representaban la muerte justa de cada pecador. Nada más que el pueblo de Israel fue enseñado que sería representado en esos sacrificios por medio de víctimas de animales, de un cordero. Para que Israel finalmente fuera libre de una esclavitud de 430 años.
Dios ordenó en la 10ª plaga que traería muerte a todos los primogénitos de Egipto, que tendrían que sacrificar un cordero. La palabra Pascua viene del hebreo Peshach, que significa pasar de largo, porque la instrucción de Dios era: ustedes van a sacrificar este cordero, y de la sangre de este cordero van a poner en las puertas de sus casas, en los postes y en el dintel de la puerta, porque va a venir un ángel que va a causar muerte, pero donde vea la sangre va a pasar de largo. En inglés es Passover y es Pascua. Significa que esa sangre estaría trayendo protección, que ellos no morirían, sus primogénitos no morirían esa noche. Pero por causa de esa última y 10ª plaga, es que finalmente Faraón ordenaría que salieran de Egipto libres. Y Dios les dijo: ustedes van a conmemorar en el comienzo del año esta fiesta. Dios instituyó una fiesta llamada la fiesta de Pascua, donde el pueblo de Israel se reuniría en sus casas, recordando esa noche en Egipto, sacrificando un cordero, tomando hierbas amargas que representaban o recordaban el sufrimiento del desierto antes de llegar a la tierra de promesa. Pero una conmemoración que marcaba el comienzo del año, como marcar el comienzo de la vida, porque esa libertad trajo vida, y es una figura profética de lo que representa para nosotros también la salvación de Jesús. De la misma manera, Egipto es un lugar de esclavitud donde hoy vivimos. Este mundo es como un Egipto de esclavitud. Romanos 7 dice: lo que yo quiero hacer, lo bueno que quiero hacer no hago, pero lo malo que quiero hacer, eso es lo que hago. Es una esclavitud donde nosotros no teníamos opción. Nuestra naturaleza solo estaba inclinada al mal y a ir en contra de Dios. Entonces Jesús en realidad vino a hacer realidad ese sacrificio de Pascua, por el cual nosotros finalmente fuimos libertados de la esclavitud de este mundo y del pecado, para ser llevados a una vida nueva y abundante de libertad, donde nosotros, si así lo queremos, podemos vivir la vida que Dios preparó para nosotros, o aún podemos seguir viviendo como siempre. Pero finalmente nosotros vamos a elegir cómo vamos a vivir. Y el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que quiero finalmente mencionar 4 cosas muy importantes para tomar este pan y esta copa. Número 1, Dios nos ha llamado a esta mesa como un padre por causa de un nuevo pacto, una unión basada no en nuestras propias obras, no en nuestra religiosidad, no porque creemos que estamos cumpliendo los 10 mandamientos, sino nos ha llamado a su mesa por causa de un nuevo pacto, donde hemos sido unidos a Él permanentemente por causa del sacrificio de Jesús. Y Él nos llama a en esta mesa alimentarnos de lo que Él hizo, a disfrutar y alimentarnos de su obra que nos ha dado salvación y que nos ha dado una nueva identidad. Una identidad donde nosotros estamos llamados y hemos sido destinados para gobernar sobre la tierra en este tiempo y en el futuro. Una nueva identidad de hijos amados y herederos. Juan 11:25, Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos hoy esa seguridad en Cristo Jesús, y por eso le damos gracias, le adoramos y lo honramos. Número 2, viviendo en el nuevo pacto, en este nuevo pacto, seremos sanados, siendo perdonados y perdonando también a nuestra familia. Porque la noche de Pascua era una cena en familia. Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y lo que Dios dice sana nuestra mente y nuestro corazón,
para ya no sentirnos más indignos ni separados de Dios. Tercero, este nuevo pacto nos hace tener el derecho legal para disfrutar del cumplimiento de las promesas de Dios. Al comer de este pan y de esta copa, recordamos que ahora legalmente somos herederos y tenemos derecho a que todo lo que Dios ha dicho sea una realidad en nuestra vida, porque Jesús ya lo hizo posible en esa cruz. Y cuarto, Dios nos ha llamado a entrar en el mover de su Espíritu para liberar el poder de la resurrección. Dile a la persona que está a tu lado: entra en el mover del Espíritu para liberar el poder de la resurrección. A través de nuestra fe podemos liberar el poder que resucitó a Cristo de los muertos, porque esto no es una religión, es un Dios vivo y es el poder sobrenatural de Dios que se manifiesta. Entonces dice Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia. Daban testimonio, evidencia del poder de la resurrección. Así que en esta temporada vamos a fortalecer nuestra fe y vamos a ir a un nuevo nivel de fe, en una nueva dimensión de gloria, para activar el poder de la resurrección, el poder sobrenatural de Dios, porque Él está deseoso de manifestarse hoy a través de ti. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Les invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar. Y yo quiero hacer un llamado: si alguien aquí no ha tenido la oportunidad de reconciliarse con Dios, si esta es la primera vez que oyes este poderoso mensaje de Jesús, el evangelio de Jesús, la buena noticia de Jesús, yo quiero invitarte para que tú abras tu corazón y pongas toda tu confianza